Mariana, ¿cómo estás? Diciembre, Paula. Ay, perdón, se me ha atrasado en el tiempo. Muy bien, buenas noches. Sí. Eso que dicen que el tiempo pasa volando. Un mes de desfasaje. Bueno, en realidad porque este diciembre ha traído muchísimas novedades y sobre todo una reconfiguración del escenario político a partir de la sentencia y el renunciamiento de Cristina Fernández en la semana pasada. Hoy vamos a hablar de este tema, vamos a abordar este tema. En nuestros estudios ya se encuentra nuestro invitado, es docente de nuestra universidad, investigador CONICET, Jorge Foa Torres. Pero también, algo que usted disfruta mucho, hablar, digamos, de la geopolítica del Mundial. Le propusimos al doctor Pablo Buebe, también docente de nuestra universidad, que analizara desde esa óptica geopolítica a los 4 países que hemos llegado, nos incluimos obviamente, a esta instancia de semifinales del Mundial. Y realmente salió un análisis imperdible que compartimos con ustedes ahora. ¿Qué tal, amigas y amigos? Y llegamos a las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Uno de los mundiales más polémicos, si no el más polémico de la historia, por muchísimas cosas, pero esencialmente que nos permiten hacer un análisis muy interesante de la geopolítica. ¿Quiénes llegan a las semifinales? 2 equipos europeos, Croacia-Francia, que son campeón Francia y subcampeón Croacia de la última Copa del Mundo. Un equipo africano, Marruecos. Un equipo latinoamericano, Argentina. Pero desde antes de que comience inclusive el Mundial, ya había polémicas. En primer lugar, por las internas entre los estados árabes sobre la realización de este Mundial. No se olviden ustedes de que Qatar tiene muy malas relaciones con varios estados del Golfo, particularmente con uno que se llama Arabia Saudita, y que inclusive había sido separado del Consejo para la Cooperación del Golfo, luego de que se acusara a Qatar de ser un país que fomentaba y financiaba el terrorismo y que era un país aliado de la República Islámica de Irán. Bueno, lo concreto es que lo que estaba detrás de todo esto en gran parte era la disconformidad de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita y de algunos otros estados de que Qatar hubiese tenido el aval de FIFA para organizar el Mundial. Lo concreto es que lo organizaron. China, que no está en el Mundial y que según sus propios números es un país que tuvo muy pocos muertos por el COVID, el Mundial le generó problemas internos, porque cuando se filmaba a las tribunas llenas de gente en un país donde hubo menos dureza en la política sanitaria que en China, la gente en China, que está confinada desde hace mucho tiempo por la política de COVID-0 del presidente Xi Jinping, comenzó a manifestarse. Y las manifestaciones llegaron a Pekín. Esto generó que la televisación del Mundial para China sufriera algunos cambios. Por ejemplo, la televisión oficial de China hace un recorte, hace un pequeño delay, y entonces cuando la televisión de Qatar filma a las tribunas, la televisión de China corta y solamente filma, pasa a los bancos de suplentes, al director técnico, para que la población china no vea las imágenes de las tribunas llenas y sin barbijos. Pero dentro de los equipos que están en el Mundial, podemos ver que esta es la primera vez que solo un equipo latinoamericano llega a instancia de semifinales, Argentina. ¿Qué pasó con lo que sucedía en otros mundiales, donde había hasta 3 o 5 equipos latinoamericanos que llegaban a octavos y cuartos de final? Muy simple. Creo que aquí hay cuestiones económicas que tienen que ver con realidades geopolíticas y que también tenemos que analizar. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces esto significa que Europa va camino a que las próximas Copas del Mundo sean todas de ellos. No necesariamente. Hay un dato que permite ver por qué Europa está superando a América Latina en su eficacia deportiva. Según la Organización Mundial de la Salud, hay un mínimo de 150 minutos diarios de gimnasia, no solamente para ser deportista, sino para ser saludable. Bueno, en América Latina, la población latinoamericana, solo el 14% cumple con esos 150 minutos semanales de ejercicios moderados. Pero esto habla de políticas públicas.
en una Europa que está en una situación económica muy superior a Latinoamérica en su conjunto, las políticas públicas europeas triplican los porcentajes en los cuales los gobiernos latinoamericanos apoyan al deporte. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces a Europa no hay con qué darle. Yo les digo que sí hay con qué darle, y el ejemplo es Marruecos. Un Marruecos que no es una democracia ejemplar, es más, no es una democracia, y que pretende ahora arrogarse la representación de África, resulta como mínimo polémico. Polémico porque tiene una clara enemistad con Argelia y con Túnez, países con los cuales Marruecos tiene políticamente graves diferencias por su política imperialista y colonialista por el Sáhara Occidental. Sin embargo, Marruecos se arropó la representación de toda África y dice, somos África. Es como que Arabia Saudita, con la victoria sobre Argentina, quiso demostrar que era la representación de un mundo árabe islámico unificado, y de alguna manera lo logró porque hasta Qatar felicitó a Arabia Saudita, y cuando Arabia Saudita da un día de asueto, en Qatar no llegaron a tanto, pero hicieron festejos para adherir a la alegría saudita. Parece que somos todos iguales. Sin embargo, ninguno de esos países avanzó. Ni Arabia Saudita, ni Qatar, ni Irán, si estamos hablando del mundo islámico. Otro dato interesante, Marruecos ahora pretende no solamente ser el representante de África, sino el representante del mundo islámico, con lo cual parecería también representar no solamente a África, sino también a gran parte del Asia Occidental y Central. Pero la realidad es que, más allá de lo que aleguen representar, Carlos Salvador Vilardo, uno de los mejores, tal vez el mejor para mí, técnico que ha tenido la selección argentina de fútbol, habló hace más de 20 años y dijo que había que mirar el fútbol de África porque el fútbol de África era el futuro. Hoy tenemos un equipo africano que está en semifinales. Tal vez esta sea la puerta de entrada para ir terminando con algunos mitos. Con esos mitos de una América Latina invencible deportivamente hablando y con una Europa donde los números macro parecerían justificar que sus políticas públicas permiten pasar por encima de cualquier cosa. La geopolítica está presente, inclusive, en lo que para mí es el deporte más hermoso del mundo. Ojalá se hablara menos de cuestiones estratégicas, menos de geopolítica y más de deporte. Pero estando la FIFA de por medio, esto es un sueño solo comparable con el Principito. Los negocios están por encima del deporte e inclusive de los derechos humanos. Decíamos la reflexión y el análisis de uno de los docentes de nuestra universidad, y ya en estudios, ¿cómo está? Jorge Foa Torres, abogado. Sí, doctor en Ciencias Sociales, investigador con ISET. Te convocamos con Mariana Corradini para poder también reflexionar sobre el escenario político, cómo se configura, digamos, Argentina después del corrimiento de Cristina Fernández. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, en esta casa de la UNI. Y bueno, yo querría plantear al menos 3 aspectos como para enmarcar lo que uno podría pensar, un posible cambio de escenario político con la condena, el previo atentado a Cristina y en principio lo que ella ha anunciado como un renunciamiento, no presentarse a elecciones. En primer lugar, plantear que en términos generales, digamos, en casi todo Occidente, la tendencia que uno ve es que las izquierdas se han vuelto cada vez más conservadoras y a lo que tienden es a defender el sistema liberal, el sistema democrático, el Estado de Derecho liberal o socialdemócrata como lo conocimos, mientras que las derechas, al contrario de eso, empiezan a tomar posiciones que en apariencia al menos son más rebeldes o más disruptivas para con el sistema político e incluso en contra de ese sistema democrático y de Estado de Derecho que las izquierdas tienden a defender. Ese me parece que es un cambio de escenario a nivel, al menos en Occidente, que se viene dando y que es muy relevante.
Al mismo tiempo, el campo más nacional nuestro está marcado por esta idea de la grieta que tiende indudablemente a construir un enemigo, a posiblemente segregar del sistema democrático, del sistema político. Y en tercer lugar, una tendencia también en todo Occidente y a nivel global de una producción de una subjetividad, digamos, de algún modo cada vez más cínica o más irresponsable que se expresa, digamos, de su manera más fidedigna en las redes sociales. Entonces, en ese marco viene, digamos, esta situación que vivimos en Argentina, tanto con el atentado como con la condena a Cristina Fernández, viene a tallar en esa impotencia creciente de las izquierdas, y que me parece que en el escenario nacional también lo vemos, de poder avanzar hacia tener una agenda en donde se plantea una iniciativa, y que tienden a tener, como decía antes, esa posición más conservadora, a defender el Estado de Derecho, a defender el sistema democrático, mientras aparecen las extremas derechas, también en nuestro país eso es patente, poniendo en cuestión mucho de lo construido en ese aspecto. Entonces, ahí uno podría ver un aspecto más negativo de esta situación, en términos, sobre todo, pensando desde las izquierdas, ¿no? Que es el posicionamiento del cual yo pienso la política, digamos, más allá de que sea investigador de CONICET y académico, digamos, aclaro, ese es mi posicionamiento y mi perspectiva. Entonces, me parece que al mismo tiempo que el renunciamiento de Cristina puede verse como un cierre de una etapa, también puede verse como la posibilidad de construir un punto de partida, un nuevo momento político en Argentina, en donde de alguna manera las fuerzas, digamos, más del campo nacional popular, puedan articularse a partir de nuevos significantes, de nuevas banderas, o de al menos resignificar banderas, ¿no? O sea, para vos esto no necesariamente implica un momento de disgregación del campo popular. Digo, el renunciamiento de Cristina no necesariamente implica una hiperdivisión del campo popular. Y eso está por verse, ¿no? Digamos, puede ser una consecuencia. Pero va a depender mucho de la construcción que se haga desde la militancia, me parece, del campo popular, campo nacional popular, de qué manera se pueda articular algo nuevo. Hasta el renunciamiento de Cristina, la idea era, bueno, desde el campo nacional popular me refiero, pero también me parece la mirada en general desde la política era que vuelva como antes, ¿no? Y en ese sentido me parece que ese renunciamiento de Cristina abre la posibilidad de algo novedoso. Si se va a poder dar eso, bueno, va a depender de cómo se jueguen las cartas ahora. Y puede surgir allí también como nuevas tensiones. Vos hablas de esto, grieta, ¿no? Cristina, Macri, o bueno, esos 15 años de Cristina en la centralidad política, y ahora eso, bueno, se mueve. Surgen otras, como decías vos, posibilidades y otras posiciones muy fuertes, como Milei, digamos, ¿no? Ahí en la ultraderecha. Y bueno, el FIT, tal vez, digamos, como para reconfigurar, digamos, algunos otros escenarios. ¿Eso posibilitaría o habilitaría otra grieta en Argentina? Es que la grieta en Argentina, desde mi punto de vista, es una construcción que se orienta a la segregación de ciertas identidades políticas de lo que sería un sistema democrático, político, correcto, ¿no? Me parece que lo que representa Cristina en ese punto es algo disruptivo, es una posición más rebelde respecto del sistema político como está establecido, incluso del sistema financiero, incluso de posicionamientos muy claros a nivel internacional. Eso disruptivo es algo que incluso le ha dado vida al peronismo en los últimos años, ¿no? Que después de la década menemista había perdido mucho de esa identidad disruptiva, digamos, ¿no? Cuestionadora del status quo que tenía el peronismo. Entonces, me parece que por ahí la grieta va a seguir siendo la realidad. La grieta es una idea, una construcción, un concepto
me parece que se orienta a eso, a segregar ciertas identidades políticas, más que a expandir, digamos, la pluralidad de posturas que podría tener la política. Indudablemente la grieta alguien la causa, alguna experiencia política, alguna identidad política la causa, y esa identidad política que la causa es la responsable de que vivamos la división que vivimos, o ese tipo de argumentos o ideas que se plantean. Entonces me parece que sí, lo que se puede desplazar es algún antagonismo político, pero me parece que la figura de Cristina va a seguir siendo central. El peronismo cordobés siempre ha sido muy refractario a cualquier cosa que suene a kirchnerismo. ¿Vos creés que este corrimiento de Cristina puede significar algún aglutinamiento del peronismo no kirchnerista, alguna reconfiguración del peronismo cordobés? Puede ser alguna reconfiguración a nivel nacional en función de la voluntad de Schiaretti luego de sus mandatos como gobernador, digamos, protagonizar la escena a nivel nacional. Ahora, al mismo tiempo que el peronismo ha sido refractario, bueno, antes de la elección de 2019, de la Sota, antes de fallecer, esto se sabe, se conoce, que estuvo en negociaciones para formar parte del armado político, incluso que podía llegar a ser el candidato en lugar de Alberto Fernández. Entonces, ahí, si bien el peronismo de Córdoba, por la misma lógica del electorado cordobés, se supone en principio mantiene siempre una distancia o intenta construir un antagonismo con el kirchnerismo a nivel nacional, me parece que eso se puede ir limando en función, bueno, de las estrategias políticas que haya. O sea, me parece muy difícil que en Córdoba, muy difícil, pero puede suceder, puede haber una articulación entre Juntos por el Cambio o Cambiemos, o como se vaya a llamar, y el peronismo local. Hacemos por Córdoba. Y hacemos por Córdoba, sí. Puede pasar también, decías vos. Sí, claro, hay versiones, ¿no? Como la reunión de Yarlora con Macri y demás. Claro, sí, sí, siempre hay ese tipo de versiones desde hace un tiempo, ¿no? El tema es que eso desbarata también toda la construcción que se está haciendo por parte de Juntos por el Cambio a nivel local, tanto del Juez como de Loredo, de Mestre, etcétera. Indudablemente eso generaría un quiebre también dentro de Juntos por el Cambio. Entonces, parece que ahí sí, el peronismo de Córdoba con el kirchnerismo tiene un problema, digamos, una piedra en el zapato, porque al mismo tiempo que, digamos, el antagonismo con las posiciones kirchneristas más duras le permite mantenerse en el poder, le impide el salto nacional, ¿no? Claro. Con relación a, bueno, lo que vos decías, al atentado, bueno, a la sentencia, y digamos, a todo lo que se le nomina a Cristina Fernández, allí eso está cruzado también por, digamos, un orden de dominación que tiene que ver con el género. Sí, yo creo que sí. Uno podría decir en principio porque es mujer, pero a mí me parece que tiene más que ver con lo femenino, digamos, que representa Cristina Fernández, más allá de su condición de mujer, para la política nacional y para la política latinoamericana, y te diría a nivel mundial. Lo femenino en el punto como decía recién, bueno, de poner en cuestión, de agujerear, de alguna manera generar algún impas en lo que es la política correcta o la política dominante en la mayoría de los países, digamos, los populismos en América Latina en ese sentido, y Cristina, tanto Cristina Fernández como Néstor Kirchner han sido referentes de esa corriente de nuevas izquierdas en América Latina, en aquel entonces, en los 2000 y en la década del 10, han sido, me parece, una bocanada de aire fresco para la política a nivel occidental, al menos, ¿no? En un marco de la política en Europa, sobre todo, en Europa occidental, marcada por la escasez de diferencias entre izquierdas y derechas, entre socialdemocracias y centro-derechas, ¿no?
Ha quedado súper marcado que la centralidad sigue siendo de Cristina Fernández de Kirchner, incluso para la construcción de los anti. Y entonces todo esto que nosotros estamos marcando como elucubraciones, porque no son más que eso, no pasó ni una semana del renunciamiento de Cristina, ¿cuándo lo vamos a ver fácticamente? ¿Cuándo se van a ver las definiciones, decisiones ya vinculado con este nuevo escenario? ¿Cuándo crees que esto puede suceder? Bueno, me parece difícil de predecir de manera precisa. Sí se me ocurre que ya hacia abril, mayo del año que viene, a nivel nacional va a haber definiciones, por una cuestión de tiempos debería de haberlas, ¿no? También va a depender mucho de cómo se reconfigura Juntos por el Cambio frente a esto, ¿no? Al no estar Cristina Fernández de candidata, qué candidaturas se proponen ahí, si se definen en internas o no, y a partir de eso, qué otras se proponen desde el campo nacional y popular. Ahora, también hay consecuencias, diría, a nivel quizás cultural, a nivel popular, a nivel una serie de cuestiones, digamos, de ámbitos de lo social, en donde, bueno, tanto el atentado como esta condena me parece que cala y cala profundo, e incluso en instituciones como el Poder Judicial. Está condenada, eso se va a recurrir. También ha sido errática la elección del tipo penal, ¿no? O sea, el fiscal Luciana había pedido que se la condene por asociación ilícita, el tribunal define por administración fraudulenta, lo cual a mí me parece que abre la puerta a toda una vía recursiva y una vía de cuestionamiento de la sentencia. De la sentencia, sí. Y me parece que eso va a ir teniendo también repercusiones políticas. Y que me parece que en un punto son incalculables por la historia argentina y por la cultura política argentina, que es muy importante y que me parece que es una de las más importantes del mundo, en términos de lo que implica la proscripción, ¿no? Que es una palabra y no solo por una cuestión semántica, digamos, ¿no? Sino por todo lo que significa para la historia argentina, tanto para quienes, digamos, nos inscribimos en el campo nacional y popular como para los que no, ¿no? Y lo que implica eso para la democracia. Bueno, si Cristina no es candidata porque esté condenada, aunque esa sentencia no esté firme, bueno, va a ser una forma, digamos, de proscripción. De alguna manera esas elecciones van a estar viciadas por esta situación de que ella no pueda ser candidata, ¿no? Gracias, Jorge Foa Torres. La verdad que, bueno, interesante poder seguir reflexionando sobre esto y no va a faltar oportunidad para profundizar en el tema. Vamos a la pausa, volvemos con un breve editorial. Bueno, hablábamos con Jorge Foa Torres acerca de la construcción también de los sentidos, ¿no? De las palabras, de las nominaciones. Y cuánto hay en estos días, nada más con esto de lo vulgar de Messi, con su reacción ante lo que fue el partido contra Holanda. Y también, ¿no? ¿Por qué Cristina estaba tan emocionalmente comprometida? ¿Por qué? Es decir, y todas las connotaciones que tiene sobre su figura, digamos, como la yegua, esa segunda yegua después de la primera que fue Evita, esa cultura de, digamos, vaciar de humanidad a ciertas personas. Podemos pensar en lo que ha sido la constitución también del campo, como decía Foa Torres, de lo popular y lo nacional, con los cabecitas negras, unas aves que van en masa y que no pueden imponer demasiado contra, digamos, los gorilas, que incluso es importado, ¿no? De América del Norte, fuertes, con mucho pelo y esa también tensión y dicotomía, digamos, en la construcción semántica de nuestros poetas, de nuestra literatura, de nuestra lectura de la sociedad.
todo esto está atravesándonos de una manera muy fuerte y se intensifica por las redes sociales. Por lo tanto, también nos hace repensar y reconfigurar algunas de las cosas que como comunicadoras con Mariana tratamos de hacerles llegar en estas emisiones de periodistas. Rapidito porque se nos acaba el tiempo, pero no me quiero ir, no nos queremos ir esta semana sin actualizar la lista de quienes van avisando a través de distintos medios aquí en nuestro territorio su interés por una candidatura pensando ya en el año que viene. Algunos ya hemos venido nombrando, pero hay nuevas personas que se han inscrito en esta lista, al menos han hecho saber su deseo. Sabemos porque estuvo aquí la semana pasada Manu Sosa. Sabemos de Darío Capitani, del PRO Más Puro. Sabemos de Juan Pablo Inglese, quien viene del espacio Somos, cercano al ministro de Industria, Eduardo Acastelo. Sabemos también de Felipe Bota, que ha lanzado su propio espacio, su propia fundación para pensar Villa María. Sabemos también de quienes se han en el último tiempo mostrado además. Estoy hablando de Giselle Machicado, que viene del Frente Cívico, que estuvo en este programa, que dijo que estaba interesada en ser candidata. También de ese sector se ha sumado Guillermo Lorenzati, también responde al juecismo, también del Frente Cívico, y en las últimas horas se conoció además la decisión de ser candidato, el interés de ser candidato de Alejandro López, quien viene de Encuentro Vecinal. Encuentro Vecinal es el partido de García Lorrio a nivel provincial, que también ha tenido candidatos aquí en Villa María en las últimas legislativas. Todo lo que está surgiendo como candidaturas provienen de sectores no oficialistas. El oficialismo todavía no tiene el 9 de área. Tiene a Gil como el gran candidato sin 9 de área. Gil no puede ser candidato nuevamente, va a tener necesariamente que surgir un nombre, pero ese nombre, más allá de todos los que ya ha dicho el propio intendente, no ha aparecido claramente quién va a ser el bendecido o la bendecida pensando en el año próximo. Basta, vamos. Dice Mariana. Les agradecemos, como es habitual, a las personas que nos acompañan, al equipo técnico de UniTV, a Lilou, a Erika Fecia y a Graciela del maquillaje. Pueden recuperar este contenido en las redes sociales de UniTV, también los días jueves y los domingos a la hora 21:30 en esta señal. Gracias por acompañarnos. Buena semana.